Atentos los mayores, atenta la vecilla, que están aquí los cuentos de Enrique Carballeira. Están aquí los cuentos de Enrique Carballeira. Cuentos de trazo suelto. Saludos collacios de los cuentos y les historias. En tiempos medievales, muchos años, existió el reino de Picu Borrina. Allí reinaba el rey Armando, junto a los caballeros de la tabla cuadrada. Un de esos caballeros y el protagonista de esta historia, Ser Xabel de les Verdes Llombes. Y era un caballero muy mozo y todavía no tenía experiencia. El rey siempre mandaba a los mayores dir a las principales misiones. A Xabel tocaba y nada más dar de comer a los caballos. Hasta que un buen día enteróse de que una dragona terrible secuestrara al príncipe del reino. Entonces, antes de que otro caballero pudiera ir a rescatarlo, coló para los montes a buscar la cueva de la dragona. Esa misión iba a ser pa' él. Cuando la topó, tuvieron una engarrabiella terrible, pero Xabel amosó toles mañes que sabía con la espada. Al final ganó el rapaz y la dragona acabó con un bon hinchón na cabeza. Eso sí, Xabel no quiso acabar con la so vida porque los dragones yeren una especie en extinción. Obligóla a marchar del territorio y refugiarse en un parque natural perguapu. Dende entós, la fama de Xabel esparvióse por todo el reino. El príncipe quedó tan encantado con el valor de Xabel que se enamoró. Casáronse 3 meses después y vivieron felices, pero no comieron perdices, porque yeren los dos vegetarianos y preferían que los animales corrieran por los montes a que acabaran nuna pota. Y colorín colorau, una ovella va pa'l prau.